En estos momentos vamos a empezar con un tema nuevo en física denominado lanzamientos verticales. Recuerden que hasta el momento hemos trabajado con un tipo de movimientos que son totalmente horizontales, como son el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente variado. En los lanzamientos verticales se cambia la dirección del movimiento, ya no es horizontal sino que es vertical. Entonces vamos a estudiar este tipo de movimientos. Los lanzamientos verticales los podemos dividir en tres tipos. Tenemos un lanzamiento vertical denominado caída libre. Tenemos el lanzamiento vertical denominado lanzamiento vertical hacia abajo. Y tenemos el lanzamiento vertical denominado lanzamiento vertical hacia arriba. Por lo tanto, vamos a ver las características de cada uno de ellos. Tenemos nuestro primer movimiento como lanzamiento vertical y es la caída libre. Entonces tenemos allí que la caída libre eh, es un tipo de lanzamiento en donde el objeto desde una parte superior, o sea, una parte por encima del nivel del suelo, lo dejamos caer libremente. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo sostenemos en la mano, solamente abrimos la mano y el objeto cae libremente. Ese es un tipo de movimiento o de lanzamiento vertical. Allí tenemos una definición. Entonces dice que parte del reposo, o sea, que eso nos da, digamos, un viño de lo que puede ser los conceptos de caída libre. Y una cosa muy importante, siempre va a actuar la gravedad, ¿sí? En los lanzamientos verticales actúa la gravedad. Si ustedes recuerdan, en los movimientos horizontales no actuaba la gravedad. Aquí actúa la gravedad y después la vamos a ver cómo actúa la gravedad. Y otra cosa, es muy importante que en estos lanzamientos verticales tengamos en cuenta que la resistencia del aire en el desplazamiento del objeto es nula, o sea, se desprecia. Vamos a ver algunas características entonces de este tipo de movimiento. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, cuando una manzana cae libremente de un árbol, nadie la está empujando, solamente está cayendo libremente. Y pues tenemos aquí el correcaminos que nos está hablando, ¿sí? De caída libre. Nunca el coyote lo empuja el correcaminos, él solito cae. Entonces es un ejemplo de caída libre. Miremos las propiedades físicas de la caída libre. Las propiedades físicas de la caída libre son, primera, que la velocidad inicial del movimiento es cero, o sea, el cuerpo nunca adquiere una velocidad inicial, parte del reposo en el proceso de caída. Segundo, la gravedad entra a ser la aceleración. Recuerden que en los movimientos uniformemente variados teníamos una aceleración, pues aquí en los movimientos verticales es la gravedad la aceleración. Entonces, empezamos a definir la gravedad no como una fuerza, sino como un concepto de aceleración en los procesos de movimientos verticales. Y esa aceleración que es la gravedad genera cambios en la velocidad del movimiento, ¿sí? Entonces el objeto empieza con una velocidad inicial de cero, pero cuando llega al suelo, como vemos, su velocidad final es diferente de cero, o sea, es mayor que cero. Entonces esas son las características o propiedades de la caída libre. Ahora vamos a ver los lanzamientos verticales abajo. El otro tipo de movimiento vertical es el lanzamiento vertical abajo. La diferencia entre el lanzamiento vertical abajo y la caída libre, aunque llevan la misma dirección, todos dos van hacia abajo, es muy clara. Allí la definición dice que sucede cuando un cuerpo es lanzado, o sea, cuando hay un empuje del lanzamiento. Recuerden que en la caída libre no había empuje de lanzamiento, se dejaba caer, pero aquí ya hay un empuje en el lanzamiento, ¿sí? Entonces se lanza hacia abajo, o sea que su velocidad inicial no es cero. Y vemos que a medida que va aumentando o va pasando el tiempo del recorrido en el aire, entonces su velocidad va aumentando, ¿sí? Y igual que en el lanzamiento de caída libre, también se desprecia el rozamiento del aire con el objeto que está cayendo. Las propiedades físicas del lanzamiento de vertical abajo, ¿sí? Son primero que la velocidad inicial, ya habíamos dicho, el movimiento es diferente de cero. Esa es la diferencia con la caída libre. Es diferente de cero porque hay un empuje. La gravedad es una aceleración, o sea, siempre va a ser positiva porque provoca que aumente la velocidad, ¿sí? A medida que va cayendo. Y
La velocidad final también es diferente de cero. Cuando toca el suelo o una superficie, en el proceso de caída, su velocidad final es diferente de cero. Entonces, esas son características muy importantes que hay que tener en cuenta para posteriormente trabajar nuestros ejercicios. Vamos a ver el último lanzamiento vertical y es el lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces vemos ahí dos ejemplos cuando se lanza una moneda verticalmente hacia arriba. Ojo, que el movimiento tiene que ser totalmente vertical, no con inclinaciones ni con desvíos, no. Tiene que ser verticalmente. Por ejemplo, observemos el dibujo del muñequito lanzando el balón. Es un lanzamiento totalmente vertical hacia la parte superior. Alcanza una altura máxima, ¿sí? El objeto llega a una altura máxima y no va a subir eternamente y llega a un momento de una altura máxima. ¿Cuáles son las propiedades del lanzamiento vertical hacia arriba? Tenemos tres propiedades, dentro de las cuales tenemos que la velocidad inicial del lanzamiento es mayor que cero. O sea, tiene que haber una velocidad inicial porque si no el objeto pues no va a salir de la mano. Entonces debe haber una velocidad inicial que es diferente de cero. Segundo, la gravedad ya no es la aceleración, sino la desaceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lanzamiento vertical hacia arriba la gravedad es negativa porque es una desaceleración, lo que provoca que la velocidad empieza a disminuir hasta que llega un momento donde es cero. ¿Cuándo es cero? Cuando el objeto alcanza su altura máxima. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La velocidad va disminuyendo a medida que se va recorriendo la distancia vertical y llega un momento donde el cuerpo se detiene instantáneamente y se convierte esa velocidad en cero y alcanza una altura máxima. Bueno, jóvenes, esas son, digamos, las características esenciales de los lanzamientos verticales. Muchas gracias.